Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Por este lado me presento, yo soy Estefanía Granados, líder de marketing en Wenia, y hoy felizmente nos acompaña también del equipo de Wenia Luis Miguel Arroyave, desarrollador de negocios. En unos minuticos vamos a estar dando inicio, esperemos a que las demás personas lleguen y arrancamos, porque además hoy vamos a estar hablando, Luismi, de un tema que sé que a ti como a mí nos apasiona mucho. No sé si quieres darnos ahí un abrebocas mientras el resto de gente llega e iniciamos. Así es, Steffi, y un gusto saludarlos a todos. La verdad, este tema nos encanta y sabemos que el desconocimiento, la falta de información, pues hay veces es lo que nos impide dar como ese primer paso. Hace poquito hice una publicación invitando precisamente al webinar y ponía una anécdota y es como hace 7, 8 años yo había escuchado hablar de Bitcoin y yo decía, no, pues esto está súper interesante. En ese momento Bitcoin valía como $6.000. Entonces yo dije, no, pues yo qué voy a invertir $6.000 a eso, no tenía la plata. No sabía que se podían comprar fracciones de Bitcoin, ¿cierto? Un tiempito después Bitcoin subió más eh, cuando yo me di cuenta que podía comprar fracciones y fue por Qué desconocimiento, ni dolor. siquiera por ganas, que me perdí esa oportunidad de invertir en Bitcoin a muy buen precio. Entonces, creo que por eso estos espacios son tan valiosos y nos gusta tanto hacerlos, ¿cierto? Ante tanta incertidumbre, pues la educación y la información resulta siendo lo más importante. No sé si a ti te haya pasado algo así. Sí, bueno, yo me metí en este tema del mundo cripto, fue más un poco por necesidad, porque yo trabajaba en una empresa que estaba en otro país. em, Hacían consignaciones a mi cuenta bancaria, pero los fees eran muy altos. Entonces ahí empecé a buscar otras opciones, que también es uno de los casos prácticos que tiene cripto y es poder enviar y recibir estos activos pues, prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Entonces ahí fue que Total. empecé y también, claro, ya hace unos años cuando Bitcoin tenía otro precio muy distinto al que tiene hoy. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo cada día un poquito más. Se Listo, nota. Luismi, no sé qué dices. Vamos A ver, iniciando. son las 7:13 y si quieres, iniciemos ahí, se nos van conectando los otros. Ahí antes, para informarles a todos los que se van sumando y los que ya estaban, pueden hacernos cualquier pregunta utilizando la opción de P y R. Se pueden ir a sus pantallas al lado del ojito, o sea, entre el ojito y la cámara. Hay tres puntos que dicen más y ahí encuentran la opción de P y R. Ahí nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Em, Hay un par de personas del equipo de Wenia que van a estar respondiendo y si no, nosotros al final de la sesión vamos a abrir este espacio para preguntas. Y adicional, quería contarles que al final de la charla vamos a estar dándoles dos anuncios muy interesantes para que aprovechen. Entonces, les recomiendo que se queden hasta el final. ¿Listo? Así es, tan buenos. Les adelanto. Están buenos, exacto. Entonces, nada, sí, para meterle más tensión a la cosa, ponemos el conteo regresivo y damos inicio a nuestra masterclass. Acuérdense de quedarse hasta el final para esos dos anuncios importantes que tenemos. Entonces, bueno, nada, empecemos. Eh, es que nos preguntemos qué tan grande es el mercado cripto y nos pongamos en contexto. Entonces, si el mercado cripto fuera un país, hoy, en este momento, ocuparía el octavo lugar en términos de PIB. A consulta de ayer, la capitalización de mercado, y esto quiere decir el valor total de las criptomonedas, era cerca de, 2,9 billones de PIB de Francia. Y si bajamos esto
a un contexto un poco más local, lo que vale cada uno de esos activos sería 88 veces el tamaño de Ecopetrol. Entonces, fíjense que esto pues empezó siendo un mercado muy pequeño y a lo largo de los años pues ha venido creciendo de forma muy significativa. Y acá la pregunta que hacía Luismi, y recordemos ese caso, em, imagínense si hubieran invertido $100 en Bitcoin hace 5 años, el 1 de enero de 2020. ¿Cuánto tendrían hoy? Y aproximadamente esa inversión a hoy, em, casi 12 veces más de lo que hubieran, pues del valor inicial hace 5 años. Y para entender un poquito esto, luego de entrar en ese contexto, pues le doy paso a Luismi para que nos explique y podamos entender de forma muy fácil, sencilla y práctica qué es esto del mundo cripto. Perfecto. Muchas gracias, Steffi. Y aprovecho para saludar de nuevo pues a todos los que se van conectando. Yo sé que a lo que nosotros nos llama mucho la atención en este momento cuando escuchamos hablar de cripto es inversión. Y hoy vamos a hablar de inversión. Pero a nosotros antes de hablar de la inversión, creo que es muy importante volvernos unos pasitos y entender el porqué de esta tecnología, el porqué de esta nueva clase de activos, porque como inversionista nos vamos a enfrentar a una pregunta y es, vamos a comprar un activo y tenemos la expectativa de que ese activo valga más en el futuro, ¿cierto? Y para responder esa pregunta fundamental, si decidimos invertir o no, ¿cierto? Pues tenemos que entender de qué se trata. Entonces esa es la invitación más importante y es, vamos a entender de qué se trata para después que cada uno responda de forma autónoma si va a decidir o no invertir en este mercado o en esta nueva clase de activos. Todos hemos escuchado esta afirmación de que las criptos llegaron para revolucionar muchas industrias, la tecnología blockchain también. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué problema está solucionando esto? Para nosotros es muy fácil remontarnos históricamente, no sé, en el medioevo a la invención de la imprenta, cuando había un problema de acceso a la información, pues ¿quién podía acceder a la información? El clero, la nobleza. Con la invención de la imprenta, la información se hizo accesible a muchísimas personas, lo que dio paso a una revolución cultural muy grande, ¿cierto? Ilustración, renacimiento, modernidad, dependiendo, digamos, del momento histórico específico que estemos narrando, pero aquí tenemos una tecnología que cambió las cosas. Lo mismo podríamos hablar con el motor y la producción de energía en la revolución, previo a la revolución industrial. También hablamos del Internet, ¿cierto? Como una de esas tecnologías que tienen el potencial de transformar la forma como interactuamos. Este masterclass es el ejemplo más claro de esto, ¿cierto? Nosotros no tenemos que estar presentes físicamente para interactuar. Entonces el Internet soluciona un problema de distancia, ¿cierto? Ya no tenemos esa barrera física para interactuar. Ahora, cuando nos enfrentamos a los activos digitales o a la tecnología cripto, pues nosotros nos preguntamos, ¿qué problema está solucionando esto? ¿Cierto? Lo más importante, digamos, la aproximación que me ayudó a mí a entender este mercado y esta tecnología es precisamente ese. Los activos digitales nos ayudan a solucionar o a llenar un vacío en cuanto a la generación de confianza. Ustedes van a decir, venga Luis Miguel, ¿cómo así que la generación de confianza en un mercado de pronto que ha tenido tantos altibajos? Yo les digo, no, precisamente se trata de eso. La confianza es lo más importante que existe para regular la relación entre seres humanos, ¿cierto? Ustedes confían en sus colegas, en sus compañeros de trabajo. Vení, ¿qué opinas de este tema? Claro, desarrollaron una relación de confianza. Yo cuando llamo a Steffi le digo, Steffi, vení, aconsejame tú cómo abordarías ese tema. Yo hago eso porque confío en Steffi como profesional. Confío en mi pareja, ¿cierto? Por eso podemos tener una relación. Ahora en el mundo de los negocios, el mundo de los negocios va demasiado, demasiado rápido. Entonces, confiar siempre en la contraparte va a ser muy difícil. ¿Qué ha hecho la humanidad?
históricamente entonces para crear confianza en las relaciones comerciales se ha valido precisamente de intermediarios, ¿cierto? De entes centralizadores que han estado ahí regulando y coordinando la actividad comercial. Y esto ha sido muy útil. Si no existieran los intermediarios, no estaríamos acá, y eso es importante entenderlo. Han jugado un rol muy importante, digamos, en lo que es la sociedad hoy en día, pero como siempre, la tecnología lo que busca es generar disrupción, ¿cierto? ¿Qué pasa con los intermediarios? Que a pesar de que nos han ayudado mucho, por ejemplo, en algunos casos, aumentan los costos de transacción. ¿Qué es eso? Las transacciones son muy caras. Ah, no, entonces yo para traspasar la propiedad de un activo, entonces tengo que ir a firmar en notaría y tengo que escriturar y tengo que ir a pagarle un perito y tengo que hacer X o Y. Eso aumenta mucho la transacción. Claro, el apartamento vale tanto, pero escriturar vale tanto y el perito vale tanto. Entonces la economía no es tan dinámica. En un caso muy concreto. Todos conocemos ejemplos de los intermediarios. En este camino de evolución de la humanidad, entonces, lo que nosotros nos preguntamos a través de la tecnología blockchain y activos digitales es cómo nos apalancamos en una nueva tecnología, en una nueva infraestructura tecnológica para generar confianza sin tener tantos intermediarios, digamos, ahí mediando las relaciones comerciales. Y ahí es donde llega entonces este concepto súper grande que lo van a encontrar un montón y es la descentralización. A nosotros nos gusta mucho hablar de activos digitales y este también es un mensaje importante. En este masterclass vamos a hablar de las bases, pero la recomendación número uno a la hora de enfrentarse a cualquier tema es entender las cosas por su inicio, ¿cierto? El inicio del mercado de los activos digitales o de los criptoactivos fue en Bitcoin. Bitcoin fue el primer criptoactivo, digamos, exitoso y es el más grande a día de hoy. Steffi nos contó ahorita al inicio unos datos súper interesantes. Bitcoin en tamaño de mercado es 88 veces más grande que Ecopetrol, pero cuando nació, pues no tenía ningún tamaño de mercado, ¿cierto? Era un activo que ni siquiera tenía valor de mercado. Entonces, ¿cómo vamos a entender ese fenómeno? Aquí les traemos 5 características muy importantes que son relevantes para entender Bitcoin. Y yo antes de entrar en estas 5, les recomiendo abordar digamos, esta nueva clase de activos y esta tecnología como en 2 componentes. Tenemos una tecnología que va a ser capaz, digamos, o está revolucionando muchas industrias y también tenemos una nueva clase de activos. Entonces, tenemos tecnología y tenemos activos. Las dos están muy relacionadas, pero como vamos a ver ahorita cuando les mostremos cómo funciona Wenia, van a ver que una veces puede usar la tecnología sin necesidad de estar invirtiendo, ¿cierto? Y Bitcoin nace y también tiene esos 2 componentes. El primero y el más importante de todos, y es, como cualquier tecnología que ha tenido la capacidad de revolucionar el mundo, nace en un contexto histórico muy específico. Esto es un dato bien curioso y es que Bitcoin nace, la primera transacción se hace en el año 2009, pero el documento donde se explica qué es Bitcoin al público se da en el 2008. En el 2008 y en el 2007 estábamos en un contexto macroeconómico y político muy importante y es que las instituciones financieras de Estados Unidos, unas muy grandes, que no hicieron una buena gestión de riesgo, pues se pusieron a prestarle plata a quienes no tenían para pagar, especialmente para comprar vivienda, y eso dio paso a una caída financiera gigantesca. Hay una película muy buena sobre este acontecimiento, se llama The Big Short. Antes estaba en Netflix, no sé si todavía está Steffi, no sé si sepa si está, pero bueno, Es buena, recomendada. súper recomendada para entender lo que estaba pasando. Contexto, desconfianza completa en las instituciones, en esos intermediarios. Curiosamente por allá, una persona o grupo de personas, que ese es otro dato también muy interesante, nadie sabe quién o quiénes fueron los creadores de Bitcoin, dicen, aquí tenemos una tecnología y un activo que va a permitir transferir valor en un entorno digital sin la necesidad de intermediarios. Un concepto, digamos, revolucionario, ¿cierto? En desconfianza en instituciones. Entonces, ¿qué características tenía esa tecnología? Primero, que era descentralizada.
¿Qué es la descentralización? Lo opuesto a la centralización. Si hay entornos en donde hay un ente, una persona, una entidad que tenga todo el control, aquí eso está distribuido. No es lo que diga Luis Miguel, es lo que diga Luis Miguel, Estefanía, Luis, Carlos, Marta, Juan, todos juntos, ¿cierto? No hay una sola entidad que tenga control. Obvio, como es un entorno digital y es descentralizado, todo lo que pase en esa tecnología debe ser trazable y debe ser público. Claro, si vamos a generar confianza entre entidades, entre instituciones y entre personas que no nos conocemos, todo lo que se haga y suceda en esa red debe ser trazable. Aquí no vamos a entrar en el súper detalle de cómo funciona Bitcoin como tecnología. De pronto podríamos hacer un masterclass en estos días enfocado a Bitcoin. Si les interesaría, nos cuentan o qué otro tipo de masterclass les gustaría. Estamos súper atentos también a los comentarios. Pero eso es lo más relevante, digamos, para el propósito de la charla de hoy. Ahora bien, como les decía, eso es Bitcoin como tecnología, pero entonces Bitcoin como activo, ¿qué? ¿Cierto? ¿Por qué las personas están comprando ese activo? Muchos hablan, personas, instituciones, algunos estados inclusive, comparan a Bitcoin como si se tratara de un oro digital, ¿cierto? ¿Por qué oro digital? Y es porque tiene un suministro limitado. Solo pueden existir 21 millones de Bitcoins, no pueden existir más. Steffi, no sé, ¿sabes cuántos dólares pueden existir? Me sé la respuesta, pero ojalá si hubiera alguien más que pueden comentar ahí en PR Pueden comentar. si alguien tiene alguna idea. No cuántos Pero, existen ni siquiera, sino cuántos podrían existir. pues bueno, Luis, ni siquiera doy así la respuesta Aquí, como aquí. Infinito, dice Héctor, correcto. Héctor. ¿Por qué es esto? Porque el dinero que existe en circulación depende de las decisiones políticas que tomen entes centralizados, pues como los bancos centrales, ¿cierto? En el caso de Bitcoin no es así. Funciona completamente diferente. Solo pueden existir 21 millones. Como el oro comparte una característica y es escaso. Claro que nosotros no sabemos a ciencia cierta, nosotros tenemos aproximaciones de cuánto oro existe, pero podemos demostrar matemáticamente cuánto Bitcoin existe. Esto es muy relevante porque entonces tenemos un activo que es escaso en el mercado. Entonces la gente dice, bueno, si es escaso y hay demanda, pues podría subir en el precio. Y lo último también importante de esta tecnología es que es una tecnología que nos permite interactuar directamente entre pares, ¿cierto? Muy parecido y muy ligado a la descentralización. Listo. Aquí, digamos, simplemente para recapitular entonces con el nacimiento de Bitcoin y con los activos digitales, yo sé que esto es un concepto que suena, digamos, como transformador y nos hace cuestionar mucho, pero cuando nos devolvemos a la historia de la humanidad, vemos que nosotros hemos utilizado muchos mecanismos para intercambiar y transferir valor, muchos que aún siguen vigentes. Antes, cuando ni siquiera existía la figura del dinero o los estados, pues nosotros intercambiábamos valor o bienes o mercancías a través del trueque. El trueque tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Yo cambio un activo por otro activo. Yo puedo cambiar trigo por leche, por ejemplo, pero ¿qué pasa si la contraparte mía no necesita leche, sino que necesita especies? Se volvía muy, muy complicado. Entonces la sociedad empezó a recurrir a otros mecanismos u otros activos que de pronto eran más fungibles, más divisibles, como mercancías específicas, granos, minerales, etcétera. Después vemos que los estados empiezan a intervenir en ese proceso de intercambio de valor y empiezan a acuñar monedas. Muchos dicen que los romanos son los que precisamente transmiten esa creación del dinero. Y así nos vamos en un montón de sucesos cuando llegamos a la última forma de transferir valor, la más principal, que son los activos fiduciarios o el dinero fiduciario, pues ese dinero también se ha transformado un montón. Y tenemos luego otra nueva clase de activos, que son los activos digitales, que simplemente hacen un paso natural para llegar a complementar y a existir en esta historia de cómo los seres humanos transferimos valor. Ahora bien, esos activos digitales que hacen parte de esa evolución de la humanidad, pues también son muy diferentes. Tenemos primero activos o criptoactivos completamente descentralizados, como lo es Bitcoin, ¿cierto? Que no hay un ente central. Bitcoin tiene 21 millones de dólares, 21 millones de Bitcoins que pueden existir.
Satoshi Nakamoto se levanta el día de mañana que es el creador que nadie sabe quién es. Que se impriman 21 millones de Bitcoin más, no puede hacerlo porque él ya no tiene control sobre la red. Activo completamente descentralizado. Tenemos también criptoactivos estables, ¿cierto? Steffi al principio nos decía, a mí me pagaban en cripto. Seguramente lo que Steffi recibía eran criptoactivos estables. ¿Qué es eso? Son criptos que no son volátiles, sino que su precio está atado a otro activo o a otra moneda. Hay un activo estable que es el principal que se utiliza, un criptoactivo estable que es el que más se utiliza y son los que están atados a los dólares. Ustedes van a ver muchas veces que Wenny habla, por ejemplo, de dólares digitales, ¿cierto? Estamos hablando de un activo estable cuyo precio se mantiene al dólar. ¿Eso es tan descentralizado como Bitcoin? No, pero existe sobre esta nueva tecnología. No solamente puedo tener dólares tokenizados, sino que puedo tener propiedad raíz, que son los real world assets, puedo tener NFTs o inclusive los mismos gobiernos pueden emitir monedas digitales. Entonces, cuando hablen y cuando ustedes nos escuchan hablar de nosotros de activos digitales, son todas estas nuevas categorías de activos y los criptoactivos, los volátiles, que son de estos que fluctúan en el precio, son una clase específica de estos activos, que son los que nos vamos a concentrar de pronto un poquito más hoy en este espacio. Sí, de acuerdo. Y ahí pues vamos a empezar a hablar de cripto versus activos tradicionales de inversión. De hecho, por ahí estoy viendo la pregunta de Alexander, donde nos dice que compró Bitcoin en enero de 2025 y hoy, 27 de marzo, ha disminuido el valor de su inversión. Entonces también nos pregunta si esto es, pues, es una buena idea o no. Yo creo que a lo largo de la charla te vamos a ir dando como algunas luces. Y también estaba viendo otra pregunta de Héctor, pero yo creo que esa, Luismi, es de staking. Y si quieres hablamos de staking al final de De uno. la charla. Entonces, un poco similar a lo que estaba hablando al inicio. Entonces, ¿cómo se ve Bitcoin? Y bueno, también hacer claridad porque nos estamos enfocando tanto en Bitcoin, ¿no? Y al final es, fue el primer criptoactivo y adicional es el que tiene mayor participación en el mercado. Entonces yo creo que un poco como nos decía Luismi hace un momento, entendamos lo básico, primero entendamos Bitcoin y luego ya podemos empezar a ir al resto de activos. Entonces, cuando comparamos cuánto vale Bitcoin versus otros activos, fíjense que aún sigue siendo pequeño, pero a lo largo de los años ha venido ganando terreno frente a activos tradicionales como lo son el oro, el arte, acciones, bonos, real estate, etcétera. Y en los últimos años, en la última década específicamente, la capitalización de mercado de Bitcoin ha crecido en más de 1000x. Entonces, esto es realmente impresionante. Y aunque aún se ve pequeño, es uno de de los activos con mejor desempeño en los últimos años. Entonces, fíjense cómo ha sido la rentabilidad de 2013 a 2023 de Bitcoin frente a activos como el oro, acciones y bonos. Digamos que ahí yo creo que esta imagen es muy diciente. Y ahora pasamos a este tema de, bueno, ¿y será buena idea o no diversificar mi portafolio de inversiones con cripto? Entonces, para eso entendamos un poquito qué fue lo que pasó el año pasado. El año pasado para cripto y para Bitcoin fue un año muy importante. Pasaron tres hitos claves para que un poco nos pongamos en contexto del mercado. Entonces, el primero fue la aprobación del ETF de Bitcoin. ¿Qué es esto del ETF? Digamos, no voy a profundizar tanto, pero es un instrumento financiero tradicional. De hecho, pues existen varios. Hay ETFs de oro, ahí está uno famoso que es el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y este instrumento financiero lo que nos permite es tener exposición a esos activos. En el caso de cripto, tener exposición al precio de Bitcoin
sin gestionar o sin poseer directamente ese activo. Entonces, el año pasado se aprobó ese ETF de Bitcoin en Estados Unidos. De hecho, hace pocos días se aprobó ese ETF de Bitcoin también en Europa. Entonces, eso lo que permitió es que entraran muchos inversionistas institucionales y eso inyectara mucha liquidez em, al mercado. Adicional, en abril tuvimos un fenómeno que se llama halving, y es que se reduce la oferta de bitcoins que se minan. Si quieren, también más adelante, para el que le interese, podemos profundizar un poco más sobre en qué consiste este proceso de minar bitcoins. Y cómo se reduce esa oferta en el mercado, pues hay un estímulo a que el precio suba. Ahí en mayo del año pasado también, para mencionarlo, lanzamos Wenia. En agosto, Trump, cuando estaba haciendo su campaña presidencial, anunció que quería usar Bitcoin como activo como activo de reservas en Estados Unidos. Eso también potenció mucho el precio. Y en diciembre, con la elección de Trump, y con su agenda pro cripto, eso también impulsó un poco el precio. Listo, entonces eso es como un barrido de lo que ha venido ocurriendo el año pasado. Listo. Continuamos. En ese sentido, obviamente cuando nosotros hablamos de inversión, pues lo importante es entender el contexto y diferenciarlo, por ejemplo, de otras cosas como el ahorro, inclusive inversión en otros activos tradicionales. Aquí simplemente traemos un ejercicio matemático basado en información histórica. El disclaimer grande siempre es: el desempeño de un activo pasado no garantiza su desempeño futuro, pero básicamente traemos un escenario en donde se comparan tres cosas. Si hubiéramos invertido $100 al mes en el Standard Poor's, en Bitcoin, y simplemente si lo hubiéramos ahorrado. La línea verde es si simplemente lo hubiésemos ahorrado. Al final de estos 5 años tendríamos en total eh, $6.300, ¿cierto? Esos dólares, pues el poder adquisitivo del dólar por la inflación, como cualquier otra moneda, pues, y la depreciación en algunos casos, pues puede ir disminuyendo. Si lo hubiésemos invertido en el S&P, hubiésemos tenido un rendimiento promedio del 7.09% en dólares anualizado para finalizar, digamos, este periodo de 5 años en aproximadamente $9.000. ¿Y qué pasa si lo hubiéramos hecho en Bitcoin, por ejemplo? Al final de este periodo, en 2025, tendríamos el equivalente a $22.000, ¿cierto? Vean que hay periodos en esta grafiquita donde el rendimiento de Bitcoin es negativo, ¿cierto? Por allá en el 2023 se ve la caída, o más bien de esta inversión, y después tenemos periodos de subida. Entonces, es un componente, y ahorita vamos a hablar un poquito de la volatilidad, pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo estructuro un portafolio de inversión? Claro, hay más volatilidad, mayor riesgo, simplemente estamos hablando de una clase de activos más con unas características particulares. Ahora, este componente va a ser fundamental a la hora de que ustedes se enfrenten al mundo cripto. ¿Cómo se ha comportado, y vuelvo y repito, históricamente este mercado? Este mercado se ha comportado en ciclos, especialmente de 4 años. Desde el 2009 hasta este año se ha comportado de esa manera. Hay periodos de crecimiento exponencial, ¿cierto? Los activos, especialmente Bitcoin o particularmente Bitcoin, se aprecian mucho y después hay una corrección muy grande. Entonces aquí los datos históricos nos dicen, no sé, qué pasó en el año 2010 y 2011. Bitcoin aumentó su valor 592x, una locura. Y después perdió su valor en un 93%, también una completa locura. Después vemos qué pasó, un segundito, qué pasó en el 2013, lo mismo, 555x se bajó 84. ¿Por qué se da esto? Porque Bitcoin tiene, y ahorita Steffi lo mencionaba, Bitcoin tiene una característica particular, y es que cada 4 años la cantidad de Bitcoins que se crean o se emiten al mercado se reduce a la mitad.
Ojo, siempre el máximo que va a existir siempre es 21 millones, pero en el 2009 solo existían cero. A día de hoy existen casi 20 millones. Entonces, cada 10 minutos se van creando nuevos Bitcoin, solo que al principio se creaban 50 cada 10 minutos y hoy estamos en 3.2 aproximadamente. Entonces, un activo que cada vez su emisión se va restando. Estos ciclos son importantes. Y esto no es particular solo del mercado cripto, en general todos los mercados tienen ciclos. Hay ciclos de deuda, hay ciclos de liquidez, hay ciclos de mercados emergentes y no emergentes. Este es un mercado que también tiene unos ciclos particulares. Listo. Ahora bien, también para ilustrar un poquito lo que decía, era Fernando, ¿cierto? Que nos hizo la pregunta sobre Fernando, sí, no. Bueno, que nos hicieron la pregunta sobre la caída del portafolio, ¿cierto? Este mercado, como casi cualquier otro, no solamente ha tenido subidas muy grandes, como se los adelantaba, sino bajadas. En muchos años, históricamente, Bitcoin, en los últimos 10 años particularmente, ha sido uno de los mejores activos con mayor rendimiento. Aquí en esta tabla vemos un montón de activos diferentes. El que está de primero es el que mejor rendimiento ha tenido y tenemos el rendimiento en porcentajes y el de más abajo, el que peor rendimiento ha tenido. Entonces vemos que Bitcoin casi que cada 3 años tiene el mejor rendimiento históricamente y vemos que ha tenido caídas del 58, 73, 65, ¿cierto? Esto es simplemente para denotar la volatilidad del mercado. Y conocer esa volatilidad va a ser muy importante para tomar decisiones de inversión, ¿cierto? Normalmente cuando un activo se ha valorizado, es decir, ha subido mucho de precio, es normal que algunos participantes del mercado quieran tomar ganancias. Entonces, probablemente, según algunos indicadores, pues con un activo ha hecho un 100x, 200x, un 5x, seguramente hay gente que va a vender después, lo que va a producir estas caídas. Listo. Aquí también muy relacionado a lo que nos decía Steffi, y es las personas cómo están, digamos, incluyendo a cripto en nuestros portafolios de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Un conjunto de activos que uno lo que busca es dos cosas: preservar valor o generar valor, ¿cierto? A nosotros siempre nos han hablado mucho del concepto de diversificación, de no poner todos los huevos en la misma canasta. Lo que están haciendo algunos actores institucionales o inclusive personas alrededor del mundo es, venga, yo tengo una estructura de portafolio tradicional que es 60% en renta variable y 40% en renta fija, es decir, acciones y bonos. Un portafolio de esos, el benchmark, es un rendimiento promedio, por ejemplo, desde el año 2014 a 2023, es del 5.66%. Este portafolio tiene un riesgo específico determinado por la volatilidad, que tanto va variando. Lo que algunas personas, empresas e instituciones han dicho, venga, ¿qué pasa si yo esos portafolios tradicionales los diversifico, ¿cierto? Le asigno un poquito de capital adicional a una nueva clase de activos. En este ejercicio teórico que nosotros hicimos, comparamos el portafolio A completamente tradicional con un portafolio B. Si ustedes ven, los dos portafolios son muy similares. ¿Qué cambia? Una asignación del 3% a un nuevo activo. ¿Qué buscan entonces los inversionistas al utilizar esta estrategia? Es, venga, yo sé que es un activo riesgoso, porque ya vimos esas caídas del 80%, pero si yo de todo mi portafolio solamente tengo una exposición máxima del 3%, pues ya sé que el riesgo de caída pues no va a ser, en el peor de los casos, superior a ese 3%, ¿cierto? Que con activos como Bitcoin, pues obviamente como va madurando es más improbable uno decir que vaya a existir una caída hasta el cero, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, una caída del 70 al 80. Entonces yo disminuyo el riesgo, pero tengo exposición a un activo que está creciendo mucho. En este caso, el rendimiento anual aumentó casi en 3%, lo cual es demasiado. Entonces esa balanza entre riesgo y rendimiento, digamos, mejora mucho. Y eso es lo que están haciendo entonces estas entidades. Listo, ya con ese contexto, entonces, así como hay oportunidades, también
hay algunos riesgos en el mercado que debemos tener en cuenta. Uno de los más grandes, y como lo mencionaba Luismi, es el tema de la volatilidad, ¿no? Entonces, históricamente la volatilidad de Bitcoin ha sido 10 veces superior a la del promedio de los activos financieros tradicionales y aquí en la gráfica lo ven. Esto digamos que a nivel de inversiones, ¿qué hace? Que sea un activo que de pronto al corto plazo no sea tan atractivo, pero sí lo hace bastante llamativo en el largo plazo. ¿Qué ha venido pasando con esa volatilidad en los últimos años? Y es, como les contaba antes, han venido entrando jugadores mucho más grandes, el mercado ha ido creciendo y eso ha hecho que la volatilidad durante los últimos años haya disminuido. Entonces ahí lo pueden ver eh, claramente en la gráfica. Listo. Entonces, y como les decía anteriormente, todos nos enfrentamos a la pregunta todos los días y es, pues, ¿qué hago con el dinero, cierto? Para proteger, para resguardarme de la inflación, etcétera. Es una pregunta que, digamos, cada uno debe responder. Y hay tesis que pueden decir, bueno, el mercado se está volviendo favorable y hay otras que dicen, el mercado puede no estar en su mejor momento. ¿Cuál es el deber de cada uno como inversionista? Es hacer la investigación, ver las hipótesis que puedan ser, digamos, positivas y negativas. El 2025 particularmente, recuerden este mensaje que dio Steffi y para nosotros es importante hacer énfasis en esto y particularmente cuando se habla de Bitcoin, son inversiones que las personas que están acumulando no la están viendo a periodos de 3 meses, 6 meses o un año, sino que son inversiones normalmente a mediano o largo plazo. Sin embargo, respondamos, bueno, ¿qué puede pasar en el 2025? ¿O qué está pasando más bien? Primero, hay, como lo decía Steffi, hay grandes flujos de entradas en ETFs por parte de las instituciones. Este era un mercado que antes estaba, digamos, muy llevado por el inversor retail, que somos nosotros, personas naturales, que de pronto lo que hacemos, no sé, nos llegó la quincena o cualquier cosa, asignamos una pequeña porcentaje de esos ingresos a esta clase de activos, tenemos los actores institucionales. En este momento, el 52% de los principales fondos de cobertura en Estados Unidos poseen los ETFs de Bitcoin. Eso es una cifra bien importante que nos dice qué están haciendo ellos. Ojo, también hay otro 48 que no tiene, ¿cierto? Entonces también es para tener en cuenta, bueno, pues no todo el mundo tiene que tener este activo. Segundo, hay una nueva administración que parece y está siendo más favorable con el activo de los con el mercado de los criptoactivos. Entonces, desde la posesión de Trump, pues se han dado órdenes ejecutivas, se han nombrado personas que son amigables en el entorno cripto. Para los que llevamos bastante tiempo en cripto, esto es una novedad. Antes era una industria que era bastante perseguida y esto es un cambio de tendencia grande. Ustedes saben que eso es importante para que una industria se desarrolle. Y también estamos en unos cambios macroeconómicos interesantes. Hay unas expectativas de inflación más estables, también se espera que se reduzca algo que se llaman las tasas de interés, ¿cierto? Cuando las tasas de interés bajan, que es a lo que se está prestando dinero, pues circula más liquidez en la economía y al haber más dinero, pues los activos de riesgo pues se pueden favorecer. Entonces, estos son tres escenarios que uno diría, bueno, podría ser un año importante para cripto. Ahora, esta gráfica es importante, simplemente es para ilustrar el crecimiento que ha tenido estos ETFs para sustentar el punto número uno. Del Q3 del 2024 al Q4 del 2024, el incremento que ha tenido, digamos, de exposición total ha sido casi que el doble, ¿cierto? Entonces tenemos los aplicantes de las formas de empresas que cotizan públicamente, aumentaron sus tenencias en Bitcoin en un 113%, pasando de 12.5 billones de dólares a 26, y el resto, digamos, de compañías, etcétera, aumentaron un 69%. Eso fue solamente en un cuarto. Entonces ahí vemos el grado de acumulación. Ahora bien, también como tenemos que hablar de responsabilidad, ¿qué elementos macroeconómicos del sector cripto podrían darnos a entender que estamos en un escenario o cuáles hipótesis podrían decir, venga,
¿Será que esto puede bajar de precio? Entonces, este dice ahí te da para pasar. Primero, en el punto anterior hablábamos que había un riesgo de recesión moderado, pero hay muchos actores del mercado que todavía siguen diciendo, hay un riesgo de recesión global y hay un riesgo de recesión para Estados Unidos. Si hay recesión en la economía, en general, la mayor cantidad de activos sufre. Los activos que para algunos son considerados de riesgo sufren más, especialmente en el corto plazo. Entonces, si estamos frente a un escenario de recesión global, al menos en el corto plazo, activos como Bitcoin o los criptoactivos se podrían afectar, ¿cierto? Estamos hablando de un entorno regulatorio favorable, pero recuerden que las decisiones regulatorias también son decisiones políticas. Esto podría cambiar en cualquier momento y hay que estar atento a esos cambios. Si la regulación se vuelve más estricta o prohibitiva, seguramente los desarrollos institucionales pues no se van a poder dar. Y evidentemente la inestabilidad geopolítica. Estos son elementos que pueden afectar no solo a los activos digitales, sino a cualquier tipo o activo de inversión. Entonces, de cara al 2025, son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Liquidez, riesgo de recesión, inestabilidad política. Y ojo, hay algunas personas que dicen, precisamente por ese riesgo de recesión e inestabilidad es que yo invierto en un activo como Bitcoin. Y hay otros que dicen, no, para mí Bitcoin es un activo de riesgo. Y si se dan estos escenarios, antes Bitcoin podría bajar. Ya cada uno tiene que empezarse a formar esa imagen del mundo y decir, yo cómo veo el 2025 y cómo creo que esta nueva clase de activos podría enfrentarse al mundo. Mm, aquí simplemente nos hacemos una pregunta que nos hace mucho y es ¿por qué diversificar con activos digitales? La palabra diversificación es clave. También es un llamado a la moderación, especialmente si están iniciando. Vean esto simplemente como algo para diversificar. Primero, el mundo está cambiando y hay muchos sectores que están viendo disrupción y nosotros creemos que los activos digitales podrían llegar a disrumpir algunas industrias o bastantes. Segundo, esta también desde una óptica tradicional es importante. Los activos digitales, principalmente Bitcoin, ha tenido una baja correlación con activos tradicionales. Cuando uno estructura un activo, un portafolio de inversión, uno busca activos que no están tan relacionados. Entonces, claro, si un sector está bajando de precio y otro está subiendo, el rendimiento general de mi portafolio se equilibra. Lo que hemos visto históricamente es que Bitcoin ha tenido, por la mayor gran parte de su historia, baja correlación. Ojo, hay periodos específicos en donde sí. Tercero, también es una clase de activo complementaria. Entonces, como les decía, venga, en este momento de incertidumbre, inflación, etcétera, pues puede ofrecer protección. Y aquí, digamos, la integración de activos como Bitcoin, Ether y Sol también nos ofrece exposición a sectores de alto crecimiento y de alto riesgo, ¿cierto? Alto crecimiento y de alto riesgo. Son como de pronto unos caballitos de batalla en mi portafolio tradicional. Venga, activos que históricamente han tendido a desvalorizarse, digamos, en cierta medida. Ahorita me hacían una pregunta, Steffi, y voy a aprovechar aquí para darte pie a lo que seguimos en las estrategias de inversión. Adelante. Ahorita leí por ahí en los comentarios sobre, bueno, cómo se valoran los activos digitales. Esa primero es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo se valoran los activos financieros? ¿Cómo se valoran los activos en general? Hay 1000 metodologías. Lo importante es entender al sector específico al cual un activo digital pertenece. Bitcoin es único en su clase. Bitcoin es un activo que los inversionistas lo están considerando como oro digital, ¿cierto? Entonces las personas no esperan que Bitcoin sea un activo que produzca flujo de caja. Hay otros activos como Sol e Ethereum que no son acciones, pero tampoco los inversionistas los consideran como oro digital, ¿cierto? Entonces, cuando una persona invierte en Sol o en ETH, está diciendo, venga, ¿será que esta nueva tecnología se va a convertir en la infraestructura para generar disrupción sobre este montón de industrias o no? Entonces, seguramente hay personas, yo tengo conocidos que valoran Sol e ETH por el flujo de caja que tienen, es decir, cuánto revenue generan. Cuando yo hago una transacción en esta red, pago. Entonces, como cualquier empresa. Hay otros que dicen, no, yo
utilizo esta metodología que dice cuántas wallets existen y cuántas personas lo están utilizando. Aquí el mensaje es, no hay una fórmula mágica, aquí en Wenia tampoco la tenemos y cada uno de ustedes con esta información que les vamos dando es, venga, ¿cómo voy teniendo exposición y cómo aprendo a valorar esos activos? Siendo Bitcoin único en su clase y los otros criptoactivos pues también teniendo una hipótesis de inversión diferente. Listo. Listo, excelente. Entonces, hablemos de las estrategias de inversión más comunes. Entonces, la primera, y esa es una de las más conocidas, se llama Dollar Cost Average o DCA. Entonces, esto consiste en realizar compras periódicas, generalmente pues el mismo intervalo de tiempo, bien sea semanal, quincenal o mensual, y hacer una compra con la misma, pues de la misma cantidad del activo independientemente de su precio, ¿sí? Esto tiene varias ventajas y es como nos enfrentamos a un mercado, como ya lo hemos mencionado varias veces, con alta volatilidad nos permite mitigar ese riesgo, porque puede que en algún momento pues yo compre un precio alto, pero en otro compre en un precio bajo y como nos hemos dado cuenta en la evolución del precio de activos como Bitcoin, pues al final ha tenido un incremento en su precio. Esto no significa que vaya a ser así en el futuro, pero es la tendencia que nos ha marcado en el pasado. Entonces, si ustedes están iniciando, si no tienen un alto conocimiento en trading, si quieren hacerlo de una forma un poco más sencilla, esta es una buena opción. Em, la siguiente estrategia de inversión se llama Lump Sum Investment. Aquí lo que haces es invertir todo el capital disponible de una sola vez, sin importar el precio del activo. Es una estrategia que se basa en el largo plazo y confiando un poco en que el mercado va a crecer. Ahí se aprovecha como esa exposición inmediata al activo. Em, Tiene el riesgo de entrar en un momento en el que sea pico y pues digamos que a menos que ustedes sean traders e incluso los mismos traders, pues es complicado saber cuál va a ser ese momento de pico, pero también depende un poco del riesgo que se quiera asumir. Tiene un potencial de generar mayores rendimientos que, por ejemplo, un método como el DCA. Y la otra estrategia de inversión que queríamos mencionar se llama comprar el dip. Entonces, aquí el ideal es esperar el momento en que el precio del activo esté pues, por debajo de lo normal y que haya caído por debajo de sus niveles históricos. Entonces, aquí pues, es importante estar muy atento al mercado, hacer como toda la debida investigación para tratar de determinar cuál es ese momento de caída en el que se quiere comprar. Requiere mucha paciencia, requiere seguimiento al mercado. em, y digamos que puede tener también un riesgo, eh, pues a medida que no sabemos exactamente cuál va a ser ese punto de caída. Em, Hay un tip, es que una estrategia efectiva puede ser combinar elementos de las tres anteriores estrategias de inversión. Y así pues seguimos mitigando algunos riesgos. ¿Listo? Entonces veo que hay varias preguntas. Yo creo que al final nos damos unos minuticos para responder todas las que podamos, pero las que están muy buenas. Y de hecho ahí, antes de que se me olvide, antes de darle paso a Luismi, em, pues muy importante también informarse, leer, aprender de los diferentes activos. Hoy, como les dije, estamos muy centrados en Bitcoin, pero de pronto en próximas masterclasses vamos a profundizar en cada uno de los activos para que ustedes también puedan tener conocimiento. Cada uno se comporta diferente, tiene unas tesis de creación distintas, funcionan de una manera, pues sí, como algunos similares, otros un poco más em, disímiles, entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Y ahora sí, Luismi, explícanos
cómo se puede de una. invertir de forma fácil, confiable y segura en Win. Listo. Voy a compartir pantalla para, digamos, guiarlos por la aplicación. Lo importante antes de pasar a la aplicación es entender Wenia. Wenia es una compañía de activos digitales. Wenia tiene licencia de operación clase F según la Autoridad Monetaria de Bermuda. Esto para mí, para nosotros es muy importante. Por eso hablamos mucho de la confiabilidad y seguridad, ¿cierto? Sabemos que hace parte de un grupo financiero y no financiero importante, pero además de eso no es el único atributo, ¿cierto? Ya van a ver que la experiencia es bien, bien sencilla. Aquí ya voy a empezar a compartir. Listo, bueno, esta es la aplicación de Wenia. Wenia en este momento es una aplicación móvil, la pueden descargar directamente desde la App Store o desde la Play Store. No hay listas de espera, no es nada, es como dice Steffi, estamos listos y live desde desde el año pasado, desde mayo. Antes, digamos, de empezar a transar, van a tener que pasar por un proceso de registro y verificación, van a crear la cuenta. Les recomiendo tener la cédula a la mano, eso va a ser súper importante para el proceso. Eh, Veo que aquí hay muchas personas también que hacen parte del grupo Conectados, nos pueden conectar también por los diferentes canales, pues si tienen alguna duda, ¿cierto? Ahí pueden ver el usuario mío, por si tienen alguna duda específica sobre el funcionamiento de la app. Una vez ustedes estén verificados, ¿vas a decir algo, Steffi? Sí, voy a meter la cucharada respondiendo De una. para responder una pregunta. Y es, Wenia en este momento solamente está disponible para personas naturales mayores de 18 años residentes en Colombia. Lo digo porque una persona preguntó si está disponible para persona jurídica. De momento no, aunque pues sí es algo que estamos revisando. Sí, si tienen algo muy específico, se pueden comunicar directamente conmigo. Les dejo el correo pues ahí, sobre persona jurídica. Listo, una vez ustedes estén verificados, se van a encontrar con esta app para nosotros y yo creo que vamos respondiendo muchas preguntas sobre, bueno, la diferencia, digamos, con otras opciones que hay en el mercado. Hay unos principios de diseño que nos rigen a nosotros, además de la seguridad y la confianza, es la simplicidad. Entonces nosotros buscamos que la experiencia de Wenia sea muy sencilla y sea muy simple, precisamente para aquellos quienes están dando esos primeros pasos. Aquí tenemos el saldo en el portafolio. Hay un valor que ustedes van a tener que está denominado en USD. Esto no quiere decir que son los dólares que tienen, sino que es una valoración del portafolio en dólares. Entonces, si ustedes tienen 100.000 COP-W, que es la moneda estable del peso colombiano, el activo estable del peso colombiano, pues les va a aparecer aproximadamente 25 USD, para que lo tengan en cuenta a la hora que estén mirando esta pantalla. Luego tenemos las 5 transacciones más importantes, que es comprar, convertir, recibir, enviar y vender. Ahorita vamos a pasar a cada una de esas. Tenemos información general sobre los activos que están disponibles en Wenia y su precio de mercado. En Wenia tenemos en este momento 5 criptoactivos volátiles, es decir, que suben y bajan de precio. Tenemos a Bitcoin, tenemos a Ether, tenemos a Sol, tenemos a AVAX y tenemos a POL. Cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a Bitcoin, entonces pueden ver cuál es su comportamiento histórico hacia el último año. Y tenemos, eso también es súper interesante, aunque el objetivo de hoy es hablar un poquito más de diversificación con cripto. Ustedes pueden tener exposición a activos estables ligados a otras monedas, como por ejemplo el USDC, que es el famoso dólar digital, es un criptoactivo estable que está ligado a un dólar. Mientras que ustedes transen en Wenia, un USDC equivale a un USD y lo que varía es esa tasa de cambio, ¿cierto? Entonces pueden tener exposición al precio del dólar, exposición al precio del euro y exposición al COP, por ejemplo. Entonces, muchas personas también están utilizando Buena para eso. Hay recordar que pues es desde 5.000 pesos que ustedes pueden acceder a Wenia. Entonces, prácticamente, si quieren comprar desde un dólar digital, lo pueden hacer. Correcto. Esto es bien, bien importante. Listo. Entonces, después de este masterclass, todos quedamos animados y dijimos, vamos a comprar nuestros primeros
5.000 pesos en dólares digitales o en Bitcoin o lo que sea, pues, ¿qué debo hacer, cierto? Lo primero que deben hacer ustedes si no tienen cripto en otra billetera es comprar. Comprar es como si ustedes estuviesen recargando la cuenta, ¿cierto? En este momento tenemos tres métodos de pago disponibles. Tenemos cuenta Bancolombia, Nequi y tarjeta débito o crédito. En este momento desde cuenta Bancolombia y Nequi no hay comisión para esta operación. ¿En qué consiste? Ustedes le entregan a Wenia pesos y Wenia les entrega a ustedes COP que es un criptoactivo que vale lo mismo que un peso, ¿cierto? Dentro de Wenia. Un COP dentro de Wenia equivale a un peso. Ustedes pueden comprar, como decía Steffi, entonces desde 5.000 pesos. En este caso, podríamos decir, no, bueno, voy a comprar 10.000 COP. Aquí le doy continuar para aquellos que tengan Bancolombia. El proceso es muy similar al que hacemos cuando compramos con botón Bancolombia o PSE. Les van a pedir usuario, clave de cajero y clave dinámica. Y desde Nequi ponen el valor, tienen que tener vinculado el mismo número de teléfono a Wenia al que tienen en Nequi y simplemente cuando ponen el monto les llega una notificación en Nequi que deben aceptar. El proceso, van a ver que es súper rápido, esto es 24/7, entonces si se antojaron un domingo a las 9 de la noche de comprar Bitcoin, lo pueden hacer. Que bueno, esto es una diferencia fundamental de este mercado y es que este mercado no cierra, ¿cierto? El mercado de los activos digitales está 24/7. Entonces la bolsa de Colombia o la bolsa de Estados Unidos, cuando hay festivos, de lunes a viernes, hasta las 4 o 5 de la tarde, este mercado no cierra. Que para muchos es una ventaja, a otros de pronto no les gusta tanto, a mí en lo personal me encanta. Si yo veo algo el sábado que no me gusta, que está pasando en el mercado, yo puedo salir a intercambiar mis Bitcoin directamente, ¿cierto? Si estuviera, digamos, por ejemplo, en otro activo tradicional, tengo que esperar a que las bolsas abran. Pero por eso también es un poquito más volátil. Listo, ya recargamos los 10.000 COP. ¿Qué es lo normal entonces que nosotros hacemos? Vamos a la funcionalidad que está al lado, que se llama convertir, la que tiene las dos flechitas hacia el lado. ¿Qué es convertir? Es pasar de un activo digital a otro. Recuerden que tenemos 8 activos digitales. Estas dos operaciones, para aquellos que quieran tener exposición al mercado cripto en este momento, probablemente sean las que más van a utilizar. Entonces, como ven, en la esquina superior izquierda hay un botón que dice origen y después hay uno que dice destino. Ustedes acabaron, teóricamente, pues lo que hicieron fue comprar COP. Entonces tendrían un saldo de COP en esta cuenta que sí tengo, pero no tengo para comprar el Bitcoin, entonces digamos que voy a comprar dólares digitales, ¿cierto? Compré 5.000 pesos, como pueden ver ahí tengo 5.000 pesos y elijo el activo que quiero comprar. Como decía Steffi, desde Wenia podemos comprar desde $1, entonces yo quiero comprar el equivalente a $1 digital en Wenia. Pongo lo que quiero comprar, previsualizo la conversión. Aquí desde Wenia les mostramos cuál es la comisión. La comisión de esta operación tiene una comisión del 0.1%. En este caso estoy convirtiendo COP en USDC, pero podría convertir COP también en Bitcoin, o en Sol, o en Ether, o en cualquier otro activo digital disponible en Wenia. Sefi, les damos la noticia, una de las noticias ya a los asistentes. De una cuenta, no sé, esa primicia. Bueno, es una primicia, no lo hemos anunciado en ningún medio para los que nos siguen, y es que en este momento, y me confirmas, Steffi, hasta el 3, o Sí, sea, hasta la próxima o sea, semana, estamos toda la semana, sí. las conversiones que ustedes hagan en Wenia desde COP hacia Bitcoin no van a tener comisión, ¿cierto? Esa comisión del 0.1% entre COP y Bitcoin no existe. Entonces sabemos que es un momento importante y que va a ser la entrada de muchos al mercado. Entonces desde Wenia decidimos, digamos, crear esta campaña. Si ustedes ven, estas campañas no son muy, muy usuales. Entonces, para que le saquen el gusto, que sé que les va a gustar. Listo. Como les decía, el proceso para pasar de un activo digital a otro es el mismo. Si ustedes en algún momento tienen Bitcoin y desean pasar a COP, el proceso es el mismo, ¿cierto? Entrar y salir en las posiciones de los activos digitales es muy, muy
muy fácil. Y eso es lo que nosotros queremos en Weni. Hay veces yo he utilizado algunas plataformas que parece que uno necesita un pregrado en algo pues para realizar una transacción. Aquí en Wenia no. Aquí queremos que esto sea bien fácil. Otra transacción que nos gusta mucho, que no es el propósito, pero voy a pasar, digamos, se quedó congelada la pantalla. Ah, no, listo. No, ahí Qué ya gusto. vemos. Aquí me voy a volver un poquitico, ya voy a entrar a recibir, pero me voy a volver un poquito. Entonces, si ustedes dicen, quiero aplicar la estrategia de inversión que Steffi sugirió que podía ser interesante y es el DCA, que es ir comprando de a poquitos, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es, no sé, quiero comprar Bitcoin, lo primero que hago es recargar CopW y yo digo, ¿cuánto quiero comprar? Cada semana, cada mes, cada 3 meses. Simplemente aquí pongo el monto que quiero comprar, previsualizo la conversión y listo. Simplemente yo elijo una ventana de tiempo en la cual quiero comprar el activo de acuerdo a mi perfil de riesgo. Aquí aprovecho para responder una pregunta que había visto en el chat y es, ¿cuánto debo invertir? Eso es una pregunta, eso depende mucho de la situación personal de cada uno. Entonces hay personas que tienen ingresos de 10 millones de pesos libres, hay otras que tienen ingresos de 300.000 pesos libres o de 5.000. Si Bitcoin se aprecia en un 100%, invertiste 10.000, pues tu ganancia va a ser de 100.000 pesos, o sea, el 100%. Si invertiste 1.000.000, va a ser igual del 100%. Entonces la rentabilidad en términos porcentuales no va a variar del valor que ustedes inviertan. Entonces ya es una pregunta que ustedes deben hacer, es un activo de alto riesgo, cuánto quiero asignar dentro de mi portafolio de inversión. ¿Qué hacemos desde Wenia? Facilitamos que la inversión sea desde el monto más bajo posible. Entonces, para dólares digitales desde $1, Bitcoin aproximadamente desde el equivalente de 1.7 dólares, o sea, entre 8.000 y 10.000 pesos. Entonces, ustedes ya pueden ir teniendo exposición al mercado de esa manera. Ve, Listo, mira, ahí Luismi, antes de seguir, si de una. quieres, hagamos ahí un doble clic, que está viendo una pregunta de ¿qué es el COP-W? ¿Cómo así que recargar Listo. COP-W? ¿Eso qué es? ¿A cuántos pesos es equivalente un COP-W o a cuántos dólares? De una, súper importante. Muchas gracias por la pregunta, que sé que hay veces causa curiosidad. Hemos visto que también algunos de los usuarios compran CopW y sienten que ya están teniendo exposición a un mercado volátil como cripto. Como les expliqué en un momento de la presentación, cuando hablamos de los activos digitales, hay muchas clases de activos. Activos que son volátiles, que cambian su valor, digamos, de forma muy agresiva, y activos estables. El COP-W es un activo, un criptoactivo estable que está ligado al peso colombiano. Entonces, en Wenia, por ejemplo, tenemos un USDC, que es un activo que está ligado al precio del dólar, ¿cierto? Un USDC en precio de mercado normalmente equivale lo mismo que un dólar. Un COP-W dentro de Wenia equivale lo mismo que un peso. Entonces, no es una moneda, un activo que está creado como de inversión. Claro que hay personas que dicen, bueno, yo creo que el precio del peso se va a valorizar. Hay algunas personas, digamos, que tienen esa hipótesis. Pero si compran COP-W y se quedan solamente en el paso de comprar, digamos, no se van a estar beneficiando de esa inversión. ¿Por qué existe el COP-W? El COP-W es como Wenia crea una representación de un activo al cual nosotros conocemos y transamos todo el día en el mundo cripto y que lo podemos utilizar en muchas otras cosas. Es como ese puente de seguridad en un mundo tan estable. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que pasó algo en Bitcoin que no me gustó y yo quise salir de mi posición? Pues como yo transo en pesos, entonces yo cambio Bitcoin por COP-W. Entonces cuando ya paso a COP-W, ese COP-W ya no va a estar variando de precio, ¿cierto? Entonces es un activo que también sirve muy bien para enfrentarse a la volatilidad del mercado, también para realizar algunas transacciones. No sé, Steffi, si me quieras complementar en algo ahí sobre el COP-W. No, creo que está perfecto, Luis. De una. Listo. Voy a pasar rápidamente a las funcionalidades que de pronto no están tan atadas a la inversión, pero que nos parecen importantes. Ustedes pueden recibir activos digitales de otra billetera. Entonces, para aquellos quienes tengan Binance, tengan cualquier otra aplicación que mencionaron por ahí, una en lo que sea, cualquier aplicación de activos digitales que permita retirarlos, hoy en día son un montón. Ustedes lo primero que van a hacer es generar una dirección de activos digitales acá. Entonces tienen activos digitales en otra billetera, tienen Bitcoin.
tener una dirección de Bitcoin, ¿cierto? Aquí muy importante es que conozcan la red en la que van a transar. Esto usualmente es una transacción, digamos, para personas que ya tienen cripto. Wenia le genera esta dirección y cada vez que lleguen fondos a esta dirección van a ser acreditados dentro de Wenia, ¿cierto? Entonces, cuando Steffi nos contaba al principio, venga, es que a mí me hacían pagos en activos digitales o en cripto, lo hacía a través de una funcionalidad esta. Steffi había creado una billetera, en ese momento no existía Wenia, en donde le decía a la persona, venga, envíeme las cripto a esta billetera. Entonces, para eso existe esta funcionalidad de recibir. Ustedes no solamente pueden recibir, sino que también pueden enviar. Pueden enviar a otras billeteras digitales, como puede ser, digamos, entre ustedes usuarios Wenia, se pueden transferir solo con el número de teléfono y sin comisión. Entonces ya se pueden, no sé, pagar los almuerzos en dólares digitales o en COP. Por ejemplo, nosotros dentro de Wenia, cuando tenemos, no sé, una deuda entre nosotros, lo que sea, nosotros lo que nos hacemos es transferirnos COP. Ya lo pueden hacer sin comisiones o enviarlo a otra billetera externa. Entonces tengo un amigo en el exterior que le debo unos dólares, pues yo digo, mejor te pago con dólares digitales. Pásame cuál es tu billetera. Lo pueden hacer directamente desde Wenia. Por ejemplo, el costo de esa transacción es de un USDC independientemente del monto que estén enviando. Y estas transacciones son 24/7. Entonces, si ustedes hacen el envío de estos dólares digitales un domingo a la 1 de la tarde, seguramente a la 1:02, la persona, digamos, a la que le enviaron estos criptoactivos ya los tendrá en su billetera. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y quién está integrado a estas redes? Pues cada vez son más y más y más los actores, inclusive tradicionales, que se están adhiriendo a esta nueva tecnología. La pregunta también del millón y es, bueno, ¿yo cómo, digamos, materializo, no sé, una ganancia o una pérdida de este mercado? Es decir, ¿cómo vuelvo a salir al mundo financiero tradicional? Es decir, ¿cómo materializo eso en pesos? Para eso está la transacción de venta. Venta es pasar de ese activo estable COP a pesos colombianos en mi cuenta de depósito. En este momento puedes vender a cuentas Bancolombia y cuenta Nequi. Esta transacción tiene una comisión del 1.2% y también es 24/7. Nosotros qué dijimos, bueno, además de la venta, las criptos se deben integrar al ecosistema, digamos, tradicional. Yo creo, Steffi, que desde el inicio casi de Buenia nos soñábamos un producto así. En noviembre del año Sí. pasado lanzamos, este es un producto bien emotivo, porque hace parte, digamos, como de esta misión que tenemos en Buenia y es construir puentes entre las finanzas tradicionales y el mundo de los activos digitales, y es la Buenia Card. La Buenia Card es una tarjeta digital emitida en conjunto con Mastercard que permite hacer uso de tus criptoactivos en el día a día, ¿cierto? Entonces tú puedes utilizar tu USDC para pagos en el exterior. Entonces lo que yo hago es, no sé, si tengo un pasado a Estados Unidos y me pongo una meta de comprar 100 USDC o 200 USDC al día, es al día, al mes. Al final, no sé, tengo 1000 USDC, digamos, en mi portafolio, pues yo ya no tengo que ir a sacar efectivo a ninguna parte, sino que voy y utilizo mi tarjeta. Voy a un restaurante, la cuenta vale $100, se me debitan de mi saldo en Wenia 100 USDC. Si estoy aquí en Colombia y tengo COP como activo de pago y la camiseta que me compré vale 100.000 pesos, se me debitan 100 COP. Recuerden, para hacer uso de la tarjeta tienen que tener saldo en el activo, ¿cierto? Por eso decimos que estamos utilizando las criptos. La tarjeta es digital, no tiene cuota de emisión, no tiene cuota de manejo, sirve para compras en e-commerce y para compras presenciales porque la pueden agregar a Apple Pay y a Google Pay. Y también súper interesante, esta es otra de las noticias, eh, en este momento, para aquellos quienes no hayan realizado una compra superior a 80.000 pesos, al equivalente a 80.000 pesos, por la primera compra superior equivalente a 80.000 pesos, van a recibir un bono de Amazon de 20 USD, equivalente a $20. Entonces hay que Eh, aprovechar. Hay recordar que solamente es para la primera compra. Si hay alguien aquí que ya
hizo uso del bono, pues no puede tener acceso a otro. Entonces es solamente por la primera compra. Y que no hay bonos infinitos también. También, ya Ya se están que están se nos acabando, acaban. ya están que se nos acaban, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Eh, digamos por último, y ahorita nos hacían una pregunta de staking. Staking también es un producto súper interesante que sacamos desde Wenia. Staking es como una forma que tiene la tecnología que desarrollaron estos nuevos ecosistemas cripto para recompensar a aquellos quienes ayuden a que la red sea más segura. Rápida de staking en 3 minutos. Hay tecnologías como Bitcoin que se aseguran bajo energía y poder de computación. Esa es la famosa minería de Bitcoin, ¿cierto? La red de Bitcoin está segura porque hay un montón de actores que están gastando poder computacional y energía para que todo esté bien. Hay otras redes que dicen, venga, muy bacano ese mecanismo de seguridad, pero puede generar problemas y no ser tan costo eficiente y no es tan amigable con el medio ambiente. ¿Qué tal si la confianza no está derivada en poder computacional, sino en poder económico? Entonces, por ejemplo, Sol e Ethereum funcionan bajo esta tecnología que se llama Proof of Stake. Entonces, ellos lo que dicen, usted actor, usted quiere contribuir a que la red sea más segura, présteme esos activos y ayúdeme a validar transacciones. Usted puede validar transacciones y presta activos, pero usted va a ser recompensado en mi activo nativo, en mi cripto token o moneda, por esa seguridad. Entonces muchas personas dicen, yo tengo Sol, yo todos, pues esto es personal, yo todos los Sol que tengo están en staking, porque yo es una inversión que yo digo, pues no voy a convertir ese Sol en el corto plazo en CopW, sino que pues yo quiero generar un retorno adicional. En este momento, entonces, si ustedes ponen Sol en staking, van a tener una recompensa aproximada. Esto lo vamos recalculando cada día. Si ustedes se meten eso, eso va variando del 5,62% anualizada. Ojo, esto no está denominado en dólares. Esto se paga en el activo. A modo de ejemplo ilustrativo, no es exhaustivo y el cálculo puede variar con todos los disclaimers y asteriscos. Si ustedes tienen 100 sol en staking, a final de año, si esta recompensa promedio se mantiene, van a tener 105 sol aproximadamente, ¿cierto? Ese sol puede valer el doble, como puede valer la mitad o menos, ¿cierto? Entonces la volatilidad del activo va a seguir existiendo, la volatilidad de la recompensa también, pero es una forma de, digamos, generar una recompensa adicional. Entonces, para aquellos que tienen sol es importante que lo tengan. Esto es un punto también relevante frente a las diferencias que vemos con otros actores. Muchos tienen estos productos de staking o recompensas a término fijo. Como ven aquí, esto no está atado a un término fijo. Hay un periodo, digamos, de on staking que se demora alrededor de 3 días en procesar, pero ustedes no tienen que dejar su sol bloqueado a 30, 60, 90, 120 días, que esto es una ganancia también bien importante. Tengan en cuenta ese tiempo de on staking, ¿cierto? Si es una persona que está comprando y convirtiendo todo el tiempo, pues lo mejor no va a ser tenerlo ahí. Por último, digamos, para terminar el recorrido de la app y dejar estos últimos 15 minutos para responder las preguntas, ustedes pueden encontrar en la sección de portafolio cómo es la estructura general de su portafolio, ¿cierto? Entonces, para llevar un monitoreo, venga, yo de todo el total en cripto, cuánto es que tengo en Bitcoin, cuánto es que tengo en Ether, cuánto tengo en USDC. También pueden comprobar sus movimientos, porque muchos dicen, venga, yo cuánto fue que compré, cuándo fue que transferí, cuándo fue que, etcétera. Pueden ver también este apartado de los movimientos, que les va a ayudar mucho, digamos, como a llevar registro o control sobre su posición en activos digitales. Eh, Esto es lo que les queríamos mostrar de la app. No sé, Steffi, si quieres que profundicemos en algo más. Sí, yo vi varias preguntas de la Wenia Card. No sé si Ok, nos podemos devolver, si puedes explicar cómo se solicita, cómo se agrega de una. a la wallet, si se puede usar pues, en alrededor del mundo y que recuerdes bien cómo funciona el tema del bono. De una, listo. Entonces vamos a recapitular todo lo de la Wenia Card. Entonces la Wenia Card es una tarjeta digital, no tiene costo de solicitud ni cuota de manejo. ¿Qué necesitan ustedes para tener la Wenia Card? Ser clientes verificados en Wenia, ¿cierto? Nada más.
Una vez ustedes están verificados, ya pueden solicitar la tarjeta. ¿Cómo funciona? La Buenacard está creada para que ustedes puedan hacer uso de sus activos digitales. Ustedes pueden seleccionar y cambiar en cualquier momento el activo digital que quieran utilizar para sus compras. Entonces, en este caso, yo tenía IT como activo de pago, pero podría decir, yo quiero cambiar y quiero pagar con USDC, que es el caso que les poníamos de los viajes. Vean, no tengo que llamar a la línea de atención, nada, nada. En cualquier momento, de forma instantánea, 24/7, pueden utilizarlo. ¿En dónde pueden utilizarlo? En e-commerce. Entonces, si quieren hacer compras en e-commerce, ahí en el botoncito donde dice ver datos, que no lo voy a hacer evidentemente, porque esta es la tarjeta, ahí van todos los datos necesarios. La tarjeta también es segura, es muy segura porque tiene un CBC dinámico. Para nosotros, como les estábamos diciendo, la seguridad es súper importante. Entonces, la recomendación, recuerden que ese CBC es dinámico, entonces cada vez que vayan a hacer compras en e-commerce, revisen ese CBC, que seguramente va a haber cambiado. Y para compras físicas también lo pueden hacer, pero a través de billeteras digitales, como Apple Pay y Google Pay. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo la pueden agregar? De dos formas. Pues la más sencilla es ir al botón donde dice agregar Apple Pay o Google Pay y ahí siguen el flujo normal como de agregar otra tarjeta o incluir los datos en las billeteras de forma manual. La billetera se puede congelar y cancelar directamente desde la app y obviamente vamos a sacar nuevas funcionalidades en el corto plazo. Lo del bono, como lo decíamos, si la primera compra que hagan superior a 80.000 pesos, equivalente a 80.000 pesos, puede ser aquí en Colombia, puede ser en el exterior, puede ser utilizando Bitcoin como activo de pago o USDC, eso no importa, lo importante es que sea superior a 80.000 pesos y que sea la primera y que hayan bonos todavía disponibles, les va a llegar a su correo un bono de Amazon por $20. Ese bono, ahí les va a llegar como las instrucciones de cómo canjearlo. Este bono llega aproximadamente en 5 días hábiles después de realizada la compra, para que compren cositas, pues, que ya casi es Semana Santa, entonces sé que, ¿será que les da para el vestido de baño, para la pantaloneta de Semana Santa o no? Yo voy a contar ahí rápido una anécdota y es yo justamente para Semana Santa estaba comprando unos tiquetes en una aerolínea que se llama Volaris y ahí para que no les pase, ellos cobran un fee por pagar con pesos, se llama cambio de divisas, uno a veces va haciendo las compras y no desglosa todos los ítems. Entonces, claro, lo que hice fue cambiar la moneda de pago por dólares y lo que hice fue pagar con mi Buena Carta en USDC y ahí me ahorré esa comisión. Entonces, ahí como tip personal para que la tengan en cuenta. Súper. Em, Listo. Luismi, otra de las preguntas que veo ahí recurrente es el tema tributario. Ujú. Que es la Bueno, pregunta del millón también, así como la de la valoración de los activos. esa pregunta es súper importante. Eh, la, digamos, el mensaje más importante es, como con cualquier tema de inversiones, finanzas, etcétera, la mejor decisión siempre va a ser hablarlo con su contador y con su tributario, pero aquí les podemos hablar de qué se ha dicho, qué dice la DIAN, etcétera. Entonces, primero, ¿qué dice la DIAN? Y esto también es súper importante en el contexto normativo colombiano. Los activos digitales y los criptoactivos son activos lícitos, uno los puede tener, los puede intercambiar, los puede vender, etcétera, como todas estas operaciones que hemos visto. Y cada uno de esos eventos puede tener una implicación tributaria diferente. Lo general, lo que normalmente nosotros hacemos, ¿cierto? Primero, ¿qué es un activo digital según la DIAN y el Consejo Técnico de Contaduría? Es un activo inmaterial o un activo intangible y como cualquier otro activo que, digamos, nosotros tengamos, al tener un valor o un precio, es susceptible de incrementar nuestro patrimonio. Entonces la DIAN dice, venga, como cualquier activo que usted tenga, se debe reportar, ¿cierto? Cada contador, cada tributarista van a tener métodos de valoración, etcétera, diferentes, pero usted, según la DIAN, debe decir, aquí tengo una posición en activos digitales, como el efectivo que tengo debajo del colchón, como las
cabezas de ganado que tendré por allá, como si tengo una posesión de arte que es muy valiosa, está ahí. Además de eso, entonces, pues de declararlo, hay operaciones que pueden tener diferentes, digamos, consecuencias tributarias. La más común es, por ejemplo, la de ganancia ocasional, y es cuando yo tengo un activo por más de 2 años y después lo enajeno, ¿cierto? Ese activo al hacer más de 2 años parte del patrimonio y lo enajeno, pues un porcentaje de esas ganancias debe ser pagada como un impuesto de ganancia ocasional. Si lo tengo menos de 2 años, el tratamiento tributario puede ser diferente. También cambia si yo me dedico profesionalmente a intercambiar activos digitales. Entonces ahí hay unas ciertas, digamos, filigrana que debe existir por ahí. La recomendación es, hay un consejo, hay un documento, digamos, que recopila estas decisiones de la DIAN. También es claro que en este momento ningún proveedor de servicios de activos virtuales en Colombia está en la obligación, digamos, de generar reportería a estos entes de control. Pues eso puede cambiar, digamos, en cualquier momento, también para que lo tengan claro. Algunas Mm. veces hacemos también webinars donde contamos con el equipo jurídico y financiero y expandimos de pronto un poquito más sobre cuáles serían las implicaciones tributarias. Pero la recomendación número uno y mensaje es, háblelo con el contador. Y las otras preguntas que veo recurrentes son temas de regulación en Colombia. De una, súper bien. Como les estaba adelantando, este mercado nunca ha sido un mercado, digamos, ilícito, es decir, no ha existido una prohibición expresa sobre este mercado. Lo que pasa es que ha estado desregulado y desregulado en el sentido de que no existe una regulación específica sobre el mercado de activos digitales. Lo que pasa es que ha estado desregulado y desregulado en el sentido de que no existe una regulación específica sobre el mercado de activos digitales. ¿Qué hemos tenido? Pronunciamientos y conceptos de ciertas autoridades. Entonces, la Superintendencia Financiera ha tenido unos pronunciamientos, la DIAN, como les dije, también ha tenido otros pronunciamientos, el Banco de la República también ha dicho ciertas cosas sobre los activos digitales, pero no hay un reglamento, no hay una ley en este momento en firme o que entre en vigencia sobre los activos digitales. Hay varios, desde hace varios años se vienen discutiendo algunos proyectos de ley, algunos proyectos de circular externa. Le recomiendo, digamos, como seguir al margen. Precisamente ante esta ausencia de regulación, por eso también se toma la decisión de que Buenia sea constituido en un entorno regulado, porque creemos que la regulación da seguridad. Buenia, la regulación, pues para los que estén curiosos, la regulación que tiene Bermuda sobre activos digitales es muy estricta, que es muy bueno, digamos, desde el punto de óptica de protección de los derechos de los usuarios, ¿cierto? Entonces, una recomendación, obviamente, cuando ustedes vayan a interactuar con cualquier plataforma, especialmente si se trata de estas aplicaciones que hacen custodia de activos, que haya un ente regulador y supervisor por detrás, pues puede ayudar. Listo, de una. La otra, te voy a poner ahí un reto, Luismi, y es uno, ¿cómo hacemos en Wenia para listar los activos? Tú ahorita nos ¿Sí? mostrabas que son poquitos, realmente no son muchos. Y si nos puedes hacer como sí, como una breve introducción o explicación de cada uno. De una. Bueno, eh, muy atado, digamos, muy en línea a lo que les acabo de decir. Wenia es una entidad regulada y por lo tanto tenemos lineamientos y políticas para muchas cosas, demasiadas, entre ellas, qué activos disponibilizamos en Wenia, ¿cierto? Entonces, Wenia, y no solamente se trata de regulación, sino también de filosofía. ¿Cómo vemos Wenia? Nosotros no vemos Wenia como un casino, ¿cierto? Como una puerta, digamos, a la especulación desmedida. Nosotros creemos que Wenia es el puente a una nueva clase de activos. Cuando ustedes entienden este contexto de regulación y Wenia cómo se enfrenta a este ecosistema de activos digitales, es fácil empezar a responder la respuesta. Nosotros tenemos entonces una política que decimos, estos
activos sí están permitidos y estos no. ¿En qué nos fijamos? Primero, que haya un activo que sea un mercado líquido. ¿Qué quiere decir que un mercado sea líquido? Es que haya una buena consideración, una buena participación del mercado que esté intercambiando ese activo. Yo tenía un amigo una vez que me dijo, Luis, me llamó, soy multimillonario en cripto, había comprado una meme coin y decía que valía yo no sé cuántos millones de dólares la posición que había comprado. Y cuando él iba a vender, no podía vender. ¿Por qué no podía vender? Porque no había nadie dispuesto a comprar. Ah, sí, es que yo tengo una casa que vale 70.000 millones de pesos. ¿Y quién se la va a comprar, cierto? Para nosotros es muy importante que sea un mercado instantáneo. Entonces nosotros primero nos fijamos que sea un mercado muy, muy líquido. Segundo, que no haya problemas regulatorios. Tercero, algo muy importante es que haya apetito también por parte de nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, aquí también una recomendación, si ustedes son clientes activos de Wenia, a nosotros nos sirve mucho el feedback, creo que eso también es un mensaje importante, en redes sociales, en atención al cliente, no solamente para cosas que le sucedieron con Wenia, ve, me gustaría ver esto, se lo juro que eso lo tenemos muy, muy en cuenta. Lo mismo también para activos. ¿Qué sí les puedo afirmar? Seguramente en Wenia no van a ver meme coins, por ejemplo. Eso también está claro. Ahora la pregunta, digamos, más complicada de un súper resumen de los activos que están disponibles en Wenia. Eh, los activos volátiles, tenemos Bitcoin, ya hablamos mucho de Bitcoin. Tenemos después Ether, Sol, AVAX y POL. Esos activos digitales, todos corresponden a una misma categoría de activos que se conocen como activos capa uno o Layer 1. ¿Qué es eso? Son activos que no son considerados como oro digital, sino que son la base para una infraestructura tecnológica que pretende, digamos, generar disrupción en muchas industrias, como por ejemplo la financiera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Ethereum tiene una blockchain o un sistema operativo, perdón, el token Ether hace referencia, digamos, en la moneda de un sistema operativo que se llama Ethereum, ¿cierto? Donde existen muchas aplicaciones descentralizadas, donde un montón de gente está transando. Lo mismo que Sol, lo mismo que AVAX, lo mismo que POL, ¿cierto? Son infraestructuras tecnológicas que se están creando. A la hora de uno comprar un activo como Sol, como Ether, como POL, como AVAX, yo no estoy invirtiendo bajo la hipótesis de oro digital, sino estoy teniendo exposición a esta nueva infraestructura. Muy parecido como cuando yo tomo una decisión de inversión, no siendo lo mismo, porque no son instrumentos financieros regulados, pero cuando compro una acción de Apple y digo, no, es que la App Store va a crecer un montón, ¿cierto? Cuando yo compro Ether, yo digo, no, ese ecosistema de Ethereum va a crecer un montón y por lo tanto, como ese ecosistema va a crecer, pues el token nativo de esa red también va a crecer. Entonces esas son las diferencias. Entonces, Ethereum, ¿en qué se diferencia de Sol? Entonces son decisiones tecnológicas. Entonces Sol busca ser mucho más barato que Ethereum, Ethereum busca ser más grande y más descentralizado, AVAX también es como en la mitad de esas dos, cada vez vamos a ver nuevos activos y por eso nuestra recomendación es empecemos con Bitcoin, porque el nivel, digamos, de conocimiento que yo debo empezar a tener para invertir en estos otros activos pues es un poquito mayor, ¿cierto? Entonces yo primero entiendo cómo funciona la tecnología base, la que le dio el nacimiento a los otros, y después ya digo, ah, bueno, entonces, ¿cuándo se creó Ethereum? Entonces, ah, bueno, Ethereum es una nota, pero las transacciones son súper caras y más lentas. Entonces llegaron personas y dijeron, pues creemos otro ecosistema que se llame Sol, Solana, y que tenga la moneda Sol. Eso ahí fue súper rápido, yo creo que vale la pena de pronto en algún momento sacar un espaciocito para profundizar. Sí, sí, veo que hay varias preguntas y de hecho también nos estaban preguntando si por ahí viene XRP y Cardano, pero no, no sé si podemos decir. Como, Pero como bueno, dicen por ahí, se vienen estén cositas. atentos a las redes de Buenia, que pronto vamos a estar agregando nuevos activos. Em, Listo. También nos preguntan si vamos a adicionar a las criptomonedas. Creo que hay otra pregunta similar más abajo. Igual, yo creo que esa respuesta es, estén atentos ahí a lo que vamos a ir publicando. Si hay forma de tener un consolidado cuando estoy invirtiendo versus cuánto he ganado o perdido.
Entonces creo que también justamente estamos trabajando en eso. Muy pronto va a quedar. En este momento no está disponible, pero esperamos que pronto ocurra. No sé si debes, Luis, de pronto alguna pregunta que no le hayamos dado respuesta. Ya se nos cumplió el Eh, tiempo, justamente 8:30. Si alguien más de pronto quiere hacer por ahí la última pregunta. Y por si aquí veo no, un par, Steffi. Eh, una es, Weni es considerado una wallet o un exchange. Esos conceptos muchas veces se utilizan de forma indiscriminada. Una wallet es un software que te permite custodiar activos. Bajo ese orden de ideas, Wenia es una wallet, pero también te permite intercambiar activos. Entonces, bajo esa definición, también es un exchange. A nosotros nos gusta definir Wenia como ese puente de entrada al mundo de los activos digitales, porque también tenemos una tarjeta, etcétera. Entonces, cada vez van a ver que los productos o servicios que vamos a ofrecer a través de este canal que es la app van a variar. Y aquí Diana también nos preguntaba si se puede enviar desde otro exchange a Wenia, desde el flujo de recibir que expliqué ahorita, si se puede hacer. excelente. Entonces, bueno, yo creo que vamos dando fin. Igual cualquier duda, pregunta, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Aquí para nosotros su feedback es muy importante, saber si quieren que demos alguna otra masterclass de algún tema en específico. Por ejemplo, aquí estaba viendo el de cómo interpretar gráficas. Creo que se nos da para incluso otra charla. Entonces, nada, ahí les agradecería que nos dejaran sus comentarios y ya para ir terminando, recordarles, uno, esta semana no tenemos comisión de conversión desde CopW a Bitcoin y adicional aprovechen los bonitos que nos quedan de Amazon por realizar su primera compra por un valor igual o superior a 80.000 pesos en cualquier comercio. Entonces, nada, pues Luismi, muchísimas gracias Muchas por tu gracias. tiempo, por tu disposición, a todos ustedes por estar aquí conectados, regalarnos esa hora y media y lo que necesiten, pues estamos siempre a su disposición. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz noche, que Feliz descansen. noche, que descansen. Chao. Ay, había una preguntita más. Bueno, no. Listo. Chao, chao, que estén bien. Chao.